principal, vos, ¿qué decís? Llegás al poder, llegás como vicejefe de gobierno, que decís, es mi prioridad, lo primero que tengo que cambiar. En realidad no hay prioridades a la hora de tomar un gobierno. Sí hay prioridades a la hora de establecer agenda. Entonces, yo creo que nuestras dos prioridades son las dos políticas públicas que, de hacerse bien, te solucionan más de la mitad de los problemas de cualquier sociedad, que son la seguridad y la educación. Si vos tenés un buen sistema de educación y extendido en el largo plazo, tenés solucionado la mitad de los problemas de seguridad, de trabajo, de vivienda, de convivencia, etcétera. Pero en el mientras tanto vos tenés que brindar la otra condición que tiene que brindar el Estado, que es tranquilidad, y esa es la política de seguridad. Así que sin duda yo creo que las dos políticas en las que nosotros haríamos hincapié en términos de prioridades son en esas. De igual manera, si las otras políticas no confluyen para que se puedan lograr estos objetivos, con policía solo no lo vas a lograr. ¿Y cómo harías una buena política de educación? Me parece que, en primer lugar, reconociendo que el sistema de educación, sobre todo el público de la Ciudad de Buenos Aires, pero en completo, el público y el privado, son relativamente buenos sistemas, es decir, son sistemas con resultados mejores al del resto del país, pero no es de ahora, sino que la Ciudad de Buenos Aires desarrolló desde hace mucho tiempo un buen sistema de educación. El problema es que viene degradándose y que además no se viene adaptando a los nuevos tiempos. Entonces, tenés algunas políticas que los gobiernos, y sobre todo el último gobierno, el del PRO, de las últimas dos gestiones, lo ha hecho positivamente. Digo, la extensión de la jornada extendida es positivo. No es completo, pero es positivo. Es más, sería más positivo si es completo. La enseñanza obligatoria del idioma inglés es positivo, es una herramienta que le sirve a cualquiera que salga del sistema educativo como para poder tener algo más para poder enfrentar la vida, sobre todo la vida profesional. Acortar la brecha digital es positivo, pero sin contenido pedagógico no es tan positivo, es decir, una gran cantidad de recursos entregando netbook, pero que no tienen el potencial de utilización que deberían tener si tienen contenido pedagógico incorporado profundamente, como se hizo en Uruguay. Pero hay tres cosas que no están pasando en la ciudad. Se votó un instituto de evaluación del sistema educativo que incluye la evaluación desde el ministerio hasta los alumnos, pasando por los institutos de formación, los profesores y los maestros. Y hace 2 años no se aplica. Siempre decimos que en la Argentina nadie quiere ser evaluado y que no hay resultados de las políticas. Y para nosotros saber dónde estamos parados y qué tenemos que corregir, presumimos que hay que corregir, tenemos nuestros planteos, pero tenemos que saber a ciencia cierta mensurar. Por eso, poner en marcha algo que ya existe, que es el Instituto de Evaluación. Y 2 cosas que son centrales: Ley General de Educación, para saber a dónde querés que vaya tu educación, para saber cuáles son los objetivos que tenés que lograr. Y la tercera es la profesionalización universitaria de la formación docente y de profesores. Recién acaba de decir que la política de educación después también va de la mano con el tema de la inseguridad. Ahora, mucho se dice en Argentina que el problema no son que no están las leyes, sino que no se cumplen. Entonces, ¿cómo se haría o cómo creen ustedes que se podría hacer para que se cumplan las leyes, sobre todo para los terribles casos de inseguridad que hay? Mira, pareciera ser difícil y a veces parece imposible, pero en realidad vos tenés países conformados por los mismos seres humanos que están conformados nuestros países, que en realidad lo han logrado. Entonces, en primer lugar, es cuestión de dar el ejemplo con el cumplimiento de la ley y dar el ejemplo con el castigo al que incumple la ley. La norma en su conjunto, digo, es una cosa bastante fácil de entender. Todos los ciudadanos sabemos discernir medianamente entre el bien y el mal, todos sabemos medianamente qué leyes prohíben cosas serias y qué cosas tenemos que hacer para que la convivencia sea buena. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, el ejemplo del cumplimiento de la ley y el ejemplo de la sanción cuando uno incumple ley. Pero además creo que hay que lograr que eso esté presente en todos los ciudadanos y que redunde en mejor calidad de vida por mayor convivencia. Cuando una sociedad se anima a pasar del caos total o de la violación generalizada de la norma, Medellín de Pablo Escobar, pasa a un mínimo cumplimiento de la ley, el ciudadano inmediatamente nota el cambio, inmediatamente, y entonces vuelve a tener la posibilidad de elegir y te dice: yo quiero elegir en este cambio que logramos. Entonces empezás el círculo virtuoso, no el círculo vicioso. ¿Cómo hace una sociedad como parte de México o parte de Colombia para terminar en lo que terminó?
en lo que podemos terminar en nuestros países si es que no reaccionamos a tiempo. Pero también nos podemos preguntar cómo hacen otras naciones para vivir de manera civilizada y progresando. Digo, vuelvo a decir, la sociedad estamos constituidas por los mismos seres humanos, entonces buscar el círculo virtuoso del beneficio del conjunto hace mucho, y dar el ejemplo desde arriba también sirve de mucho. Yo creo que los cambios en realidad vienen de abajo, pero la materialización de muchas cosas viene de arriba. Vos no podés pedirle a un ciudadano, sobre todo a un ciudadano que no tiene todas las posibilidades, que cumpla todas las normas, si el vicepresidente no las cumple. Entonces, me parece que es eso. Hoy, cuando decíamos que a veces el PRO y el Frente para la Victoria, probablemente en distinta magnitud, pero se tientan con lo mismo, y a veces ejercen los mismos vicios, inclusive vicios que no son republicanos, y a veces que no son democráticos. Vuelvo a insistir, a veces con distintas magnitudes o intensidades. Nosotros creemos que lo tenemos que hacer de la otra manera. Cuando le decimos a los ciudadanos nosotros lo hacemos de otra manera, es que nos crean que podemos llegar al gobierno haciéndolo de otra manera.